¿Eres joven o ya no tanto? ¿Eres madre o aún no lo eres? ¿Eres ama de casa o trabajadora? Si estás en alguna de estas categorías o si simplemente quieres mejorar tu situación económica, este video es para ti. Pues hoy conoceremos la historia de una joven que con solo sus sueños y su fuerza de voluntad logró cambiar para bien la historia de su vida. Indagando sobre su proyecto, le realizamos una entrevista especial y aunque no quiso salir directamente en cámara, sí le dio respuesta a todas nuestras interrogantes. Por tanto, optamos por una opción diferente. La acompañamos durante su día a día mientras realizaba sus labores y nos contaba cómo logró convertir un hobby en su principal fuente de ingresos. Así que acompáñanos durante este viaje mientras conocemos la historia de esta joven y su emprendimiento desde la comodidad de su hogar. Pero dejemos que sea ella misma mientras trabaja quien se presente y nos explique en qué consiste su emprendimiento. Me llamo Claudia. El emprendimiento mío es sobre manicure y a la vez trabajamos lo que es cejas y pelo. En el servicio de pelo solamente trabajamos queratina y algunos tintes, no coloraciones rubias ni nada, sino tonos más oscuros. Bueno, yo empecé cuando tenía 18 años, que estaba en primer año de la universidad y solamente lo hacía como a medio tiempo o más bien como si fuera un hobby. Y después que me gradué, empecé a trabajarlo ya fijo totalmente, todos los días de la mañana, y estuve trabajando hasta hace 5 años que dejé de trabajarlo y estuve parada por 5 años y reinicié hace un año de nuevo a trabajar. O sea, en general desde que empecé debería estar sobre los 12 años. Hemos visto que lo que un día comenzó como un hobby para ella fue tomando más interés por su parte, convirtiéndose en su fuente de ingresos. Pero dijo algo que nos llamó la atención, y es que estuvo 5 años sin ejercer su profesión. ¿A qué se debió esto? Bueno, ese tiempo estuve parada porque tuve una niña y entonces demandaba un poco de tiempo, y ya después tuve al otro niño y entonces también demandaba su tiempo hasta que ahora volví a retomarla. Muchos son los que estudian una carrera universitaria y al graduarse buscan una empresa para poner en práctica sus conocimientos, pensando que un buen puesto laboral nos dará grandes salarios. No fue el caso de Claudia. Los conocimientos adquiridos no los ejerció, pero como muchos otros, solo estudiaron para quedar bien con los padres y colgar un título en la pared. Conocerán nuestros padres sobre las oportunidades que brinda el emprendimiento y que un título universitario ya no significa que garantizaremos nuestra economía. Déjenos un comentario sobre qué piensa usted respecto a él, mientras Claudia nos dice qué fue lo que hizo ella. Estudié ingeniería industrial. Solamente estuve los años de carrera y cuando terminé ya. En cuanto a la peluquería, sí pasé cursos de los que imparten equipos parte de la federación. Y en parte de manicura no, son cursos online los que paso. Los cursos en los que se ha capacitado tanto online como presenciales le han permitido incrementar el número de servicios tanto de manicura como peluquería. Conozcamos cuáles son y los más demandados por sus clientes. En la parte de las uñas hacemos acrílico, hacemos poligel, hacemos gel de construcción, rubber base, pintamos con pintura de gel. En la otra parte hacemos el depilado, que hacemos depilado facial, axilas, bigotes. Y en la parte del pelo hacemos lo que es los tintes oscuros, castaños, negros, y aparte de eso hacemos queratina, que trabajamos con varios tipos de queratina y tratamiento. Más demandado hasta ahora son las uñas acrílicas y la queratina. Es más o menos lo que más la población exige aquí. ¿Placer o trabajo? Por una parte, porque me gusta bastante. Siempre me gustó eso. Ya, bueno, desde que empecé a estudiar, dije, no, esto es lo que me gusta, no voy a ejercer. Lo que me gusta es la parte esa de atender a las personas, de ofrecer un servicio que les da cambios, que salen complacidos con esos cambios. Pero bueno, claro, lo económico para mantener mi familia es importante. Como todo, en este tipo de emprendimiento las técnicas y herramientas de trabajo evolucionan constantemente. Por tanto, la superación debe ser continua. Pero ¿cómo logra hacerlo? Mayormente por internet, a los cursos online que dan, que me inscribo mucho, y otras veces por los mismos reels que comparten otras manicuras, que explican cómo hacen las cosas, y ahí vamos viendo y voy aprendiendo otras técnicas de cosas que quizás yo hacía de una forma que lo hacen más fácil ahora. Siempre que comenzamos un negocio, lo hacemos con el objetivo final de generar ingresos para ayudar a la familia y el hogar. Pero el 90% de los negocios fracasan en los primeros 3 años de su creación. Esto se debe, entre otras causas, a que tomamos el negocio solo como un trabajo o fuente de ingresos, olvidando que lo principal es tenerle amor y vocación a la actividad que vayamos a realizar.
Es por eso que Claudia ha podido salir adelante a pesar de las dificultades que ha atravesado. Pero, ¿será rentable su pequeño negocio como para mantener a su familia? Sí, se pudiera decir que sí. Quizás no como deberíamos por culpa de que el costo es muy alto de los productos y entonces las ganancias se hacen mínimas cuando la mano de obra debería ser más cara que el producto porque es el valor de tu trabajo, de tu conocimiento. Y no podemos hacerlo así porque es muy caro el producto aquí. Se trabaja con productos caros que a veces no son ni de las mejores calidades, pero por culpa de los topes de los precios que se han hecho del mismo dólar que influye y todo, nos hace comprar productos que no sean los mejores. Siempre encontramos en lo que hacemos cosas que nos gustan y otras que no. Las de ellas las tienes bien definidas. Lo que menos me gusta es eso, que no podamos trabajar con productos de muy buena calidad, que hay muchos en el mundo que existen, que son mejores de los que trabajamos, que rinden más, que el cliente lo puede tener por más tiempo, que quedaría mucho mejor el trabajo, el acabado, y no lo podemos hacer porque es muy costoso y el cliente no va a poder pagar un servicio tan costoso. Para la vida diaria que hay aquí, no pueden estar pagando servicios muy costosos. Casi siempre tratan de buscar lo más económico. Y lo que más me gusta es eso, el cambio que dan las personas, que entran de una forma y salen sonriendo porque se ven diferentes. Para aquellos que aún no comienzan su negocio y piensan que la edad, el sexo, la ubicación geográfica o el capital inicial, entre otros, son factores indispensables para emprender, nos brinda los siguientes consejos. Que luchen por los sueños, que sí se puede obtener. Que yo empecé en una terraza en mi casa con 3 pomos de pintura de uñas y nada prácticamente para trabajar, con instrumentos que me regalaron las personas que tenían en su casa, tijeritas que amolé, que eran viejas, y poco a poco fui creciendo y creciendo y ya tengo ahora mi localcito que quizás no es el mejor, pero poco a poco vamos creciendo y ya fui logrando otros servicios y ves tu resultado en el trabajo diario. La gente misma te lo agradece, que logres encontrar en un mismo lugar más servicios, vienen más personas a ti. Y entonces lo más importante es eso, luchar por lo que tú quieres y nunca ponerte límites, que eres capaz de lograr todo lo que tú te propongas. Y ahí la tienen, la inspiradora historia de Claudia, una joven madre emprendedora que decidió seguir sus sueños y convertirlos en realidad. Este es un buen ejemplo de cómo alguien, sin importar el que dirán por haber abandonado la profesión que estudió, sin contar con un local ni recursos propios, logró convertir un hobby en la principal fuente de ingresos de su bella familia, convirtiendo trabajo en placer y luchando por cada día ser mejor en lo que hace. Si te ha gustado este video o estás interesado en otro tipo de contenido, déjanos saber en los comentarios. Te animo a dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita para no perderte este viaje de emprendimientos y diversión desde la comodidad de tu hogar. Hasta la próxima.